con dos. Una que se pone al extremo 5, otra que se pone al extremo 3, de tal manera que cuando se vaya a hacer el proceso de hidratación, pues los extremos que son cohesivos no sean complementarios entre sí, ¿cierto? Entonces, si se acuerdan que los extremos de Van H1 son diferentes y no son complementarios a los de ECO R1 y así sucesivamente. Pero, aclaro eso, a veces uno utiliza enzimas diferentes para cortar el inserto, para cortar el vector, y estos pueden ser complementarios, ¿cierto? Hay de todo, ¿cierto? Pero lo normal es que se haga de esa manera. Sin embargo, hay unos casos en los cuales, pues, por características propias del mismo inserto, no será posible sino clonarlo utilizando un solo sitio de restricción, uno solo. ¿Eso qué significa? Que en el inserto, tanto al extremo 5 como al extremo 3, vamos a encontrar el mismo sitio de restricción. Eso para el inserto no representa ningún problema, pero para el vector sí. ¿Por qué representa un problema para el vector? Porque el vector, ustedes se acuerdan que los vectores de inflamación solamente son cortados una sola vez en el enzima. Todas las enzimas que encontramos en el vector, con todos los sitios de restricción, para las enzimas solamente cortan una sola vez. ¿Eso qué significa? Que si yo, por ejemplo, tengo el caso de ECO R1 que normalmente está en todos los sitios de inflamación, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se haga el corte, pues la enzima va a cortar como siempre corta, y ¿cuántos fragmentos se van a tener? Uno, solamente uno. Nada más que ya no va a ser una pareja circular, sino una pareja. Entonces, miren que esto trae una problemática importante en la vamos a hacer este sistema para acá. Va a ser el sabor de niña. Sabor de niña porque claro, es partido. Entonces, cuando hay clonaciones utilizando solo una enzima de restricción, entonces obviamente el inserto debe tener lo corto, recuerden que el inserto siempre pierde los extremos y el vector, cuando es con una sola enzima de restricción, no pierde nada. Entonces miren que cuando se utilizan estas enzimas, sea que se utilicen en el vector o sea que se utilicen en el inserto, siempre estas enzimas van a dejar una extensión fosfato. Esta especialmente debe ser una extensión fosfato. ¿Eso qué quiere decir? Que la cola no apareada es la que corta el fosfato. Les voy a poner los fosfatos. La cola no apareada es la que corta el fosfato. Y la colita que queda sola, si aquí hay un fosfato, aquí tiene que haber un OH.
aplicaciones de este estilo, entonces, digamos, nunca el inserto representa un problema, porque el inserto normalmente siempre se amplifica o siempre viene o como un producto amplificado o como un producto aplicado de un vector, ¿cierto? Mientras, y entonces esto siempre va a estar lineal, son fragmentos más pequeños. Mientras que el vector, sí es una movimiento ampliada. Si usted lo amplifica en el poli, se replica con una molécula circular. Entonces él siempre va a tratar de volverse a cerrar, ¿cierto? Sea con inserto o sin inserto. Pero para él, digamos, molecularmente, esto está más cerca de esto que esto de esto. Entonces, representa es un poco más tedioso. Entonces, pues si una enzima de restricción acaba de cortar, si vuelve a estar en contacto con una ligasa, recuerden que el sustrato de una ligasa es un fosfato en proteína 5, uno hace un proteína 3. ¿El que hace? Vuelve uno. La ligasa deshace lo que es una enzima de restricción. Y la enzima de restricción deshace lo que hizo la ligasa. Entonces, estoy con ligasa, libre. Con enzima de restricción, simplemente dos enlaces fosfodiéster. Entonces, si uno en una muestra tiene esto más ligasa más bromo, ¿qué es lo que más probablemente va a suceder? ¿Qué les acabo de decir? ¿Cierto? Eso es lo que más sucede, porque esta cola desapareada es complementaria a esta cola desapareada. AATT es complementario a TTAA. O sea, son exactamente complementarias. Entonces, por eso es mucho más fácil que él simplemente vuelva y haga esto. ¿Sí? Muy sencillo. ¿Qué podemos hacer para poder hacer transiciones de este estilo? Exacto, entonces con una fosfatasa alcalina, hay varias fosfatasas alcalinas que solamente la fosfatasa alcalina del 19 de cero es la que tiene la característica de regular los fosfatos en posición 5. ¿A quién se le combina? ¿Al insecto o al vector? Al vector, porque el vector es el problema, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Haces una reacción de división con una fosfatasa alcalina utilizando el vector. Entonces, ya acá, Que al vector le hacemos 5' se le quita el fosfato. Se le quita. ¿qué grupo funcional van a tener? Ya no tienen un fosfato, no H. Entonces, miren que es no H, por más ligasa que usted le eche, él no se va a circular. O sea, no se va a circularizar de nuevo, porque recuerden, el sustrato para una ligasa se llama fosfato en posición 5 o H en posición 3. Si no tiene el fosfato, no lo tiene, no se va a poder cerrar. Entonces, ¿yo cómo puedo probar que el vector está así? ¿Qué cosa puedo hacer en el laboratorio para yo decir si efectivamente todos los fosfatos fueron removidos? Miramos un control de un control del vector de sobrerealizamos no debería ser nada porque eso está bien. Pero el vector, ¿cómo así que crece? Tenemos que incorporar el vector en una serie, ¿sí?
Eso se llama transformación, ¿cierto? Entonces, como dice Luisa, aquí uno tiene que llevar a cabo una serie de controles, primero para verificar que el vector está lineal. Si se Sería lo acuerdan, que se hizo en la práctica nosotros pasada. teníamos un vector Segundo. que estaba lineal, Eso es lo que se hizo en la que práctica estaba pasada. lineal, que se había digerido. Se está retomando. Esto es recordar la pasada. Está retomando. Me imagino que como perdimos la práctica para que mañana sepamos más o menos qué hacer. Teníamos un vector que estaba así, ¿cierto? Entonces él tenía los fosfatos en esa posición. Tenía los dibujos. Y aquí OH y OH. Entonces, acá, pues, ustedes saben que para sentir un laboratorio que uno hace los controles. ¿Para qué? Para verificar que la enzima de restricción actúa. ¿Sí? Entonces, acá, los controles que uno tiene que llevar a cabo es para ver si la enzima corta y si después de cortar. Entonces, cuando uno hace esto, saca una pequeña función y una le adiciona ligasa. ¿Qué pasará en este control? ¿El ganglio queda lineal o queda circular? Queda circular, porque acuérdense que acá, si tiene ligasa, la ligasa vuelve a ser el enlace, ¿cierto? Entonces esto se hace circular. Y en el control que no tiene ligasa, ¿cómo se espera que esté el vector? Lineal con los extremos cohesivos, ¿cierto? Pero no está circularizado, sí está todo digerido. Cuando yo transformo, hago un proceso de transformación. O sea, incorporo este material genético en una célula y estas células las crezco en un medio LB con qué? Con parámetros. ¿Y qué más? ¿Qué más se le dice? No se le echa nada más, porque estamos evaluando si está digerido o no, no si hay presencia de inserto, ¿cierto? Porque solamente el inserto va a demandar que le adicionemos excal si no hay un lag I. Si hay lag I, con un pequeño, es aquí sólido. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Las células crecen o no crecen. Del color normal del color, ¿sí? Entonces las voy a dibujar como, ¿ven? Son células ámbar, pero crecen las células, deben crecer las células. ¿Por qué? Porque el plasma se supone que debe estar lineal. ¿Gracias a qué? A que la ligasa volvió y cerró el vector. ¿Por qué? Porque deshizo los puntos por encima de la solución. ¿Listo? Entonces, este control, ¿qué me dice? Este control me dice que los fosfatos están ahí, están funcionando porque el sustrato de la ligasa se llama fosfato 5 o H3. Y este lo voy a sembrar también en el mismo LB suplementado únicamente con anticidina. ¿Qué obtengo aquí? No va a haber crecimiento. Aquí no debería de haber crecimiento, no debería. ¿Por qué digo no debería? Pues porque pueden haber, y uno puede ver colonias ahí. ¿Qué pasa si en un control sin ligasa veo crecimiento? Exactamente, o sea, el control sin ligasa me habla exclusivamente del residual que ha quedado del DNA que no se ha digerido, o sea, que aún quedan algunas trazas circulares. Si esto hay trazas circulares, pues aquí las células van a crecer, se van a ver células.
Pero lo ideal, o sea, bajo condiciones ideales, uno qué es lo que hace, uno lo deja más o menos un día de digestión y al otro día o el mismo día hace la transformación. Si el control, si mi gasa te sale limpio, ¿qué quiere decir? Que todo el vector está lineal. Entonces, si está lineal, ¿qué quiere decir? Que está así. La fosfatasa alcalina solamente corta mientras el DNA esté así. Él no lo corta, no remueve los fosfatos mientras está circulando. No. Entonces, por eso es que es importante verificar la presencia de los fosfatos. ¿Para qué? Para que la fosfatasa alcalina los pueda remover. La fosfatasa alcalina no remueve fosfatos que están al interior de la cadena, no. Tienen que ser fosfatos que están expuestos, ¿cierto? O sea, porque el DNA ha sido cortado previamente con esa enzima de extinción. Entonces acá volvemos a hacer lo mismo. Entonces uno hace la digestión con la fosfatasa alcalina. Y uno saca una parte y le pone ligasa, y a otra parte también le pone ligasa. Entonces, ¿qué pasa en el control con ligasa? Si la fosfatasa alcalina ya me removió los fosfatos, ¿cómo debo de tener el DNA? Lineal. Y todos esos extremos deben ser extremos OH. Por eso hago estas cosas producidas acá, porque el extremo H está en la cola cortina, ¿cierto? De donde se retiró el fosfato. Y el que no tiene ligasa, ¿cómo debe estar? Igual, lineal. Se hace igual, un proceso de transformación para este y para este. Entonces, a este plato, como en el control anterior, uno lo prepara con ampicilina. Aquí igual. Hace la transformación de este vector en células competentes. ¿Hay crecimiento de células? Sí, no. No. Puede crecer. Y si crecen, entonces, ¿qué? Se deja más. Si crece, ¿qué quiere decir? Que todavía hay fosfato. ¿Por qué? Porque la ligasa volvió a ser roja. Entonces, si aparecen colonias, ¿qué quiere decir? Hay DNA circular. Si hay DNA circular, es porque hay fosfato. Entonces, se tendría que dejar un poco más de tiempo en la enzima, en la fosfatasa alcalina. Lo ideal es que en este control no haya crecimiento de nada. O sea, ahí no puede crecer, porque lo ideal es que este DNA esté con todos los extremos OH. Mientras que todos los extremos están OH, por más ligasa que usted le ponga, esto nunca se va a circularizar, porque la ligasa necesita un OH en posición 5, perdón, un fosfato en posición 5 y un OH en posición 3. Pero si todos son OH, pues no se puede circularizar. Y aquí, ¿qué tendríamos? Hacemos la transformación, ¿crecen o no crecen? No crecen. No crecen. Aquí no deberían de crecer. Pero si crece solo una, ¿qué quiere decir? Y no tiene ligasa, ¿eso qué quiere decir? Que la enzima de restricción no hizo todo el trabajo completo y aquí estoy viendo, o sea, toda la población queda circular. Entonces, si aquí en el control sí
ligasa, no veo nada, me tengo que devolver, es hasta la señalización, hasta la dirección con la señalización. ¿Listo? Entonces, digamos, estos son los controles que uno debe hacer. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones pues a uno le toca clonar utilizando solo un sitio de restricción. Y pues es importante hacer eso en la medida que la eficiencia de clonación utilizando solo un sitio de restricción pues es muy baja, es más o menos del 1%. Entonces, miren que esto es el mismo sitio de restricción de QR1, miren que pone que al fosfato, estos son los que llaman las extensiones fosfato, y cuando cortamos el vector, pues me va a quedar así, o sea, un extremo me queda así y el otro extremo me queda así. Si yo le pongo ligasa, pues yo simplemente luego interrito. Entonces, por eso es que son importantes los controles. Entonces, el inserto, ya sabemos, el inserto nunca se va a recircularizar, por más grande que sea. Entonces, la idea es que siempre el vector nos quede con los extremos OH de tal manera que cuando interaccione este con este, sea la única manera que él se vuelva a sincronizar. Porque háganse de cuenta que el inserto, este no se puede circularizar, porque ya vimos que no le echamos ligasa y no se cierra, ¿cierto? Pero miren que el inserto porta dos extremos fosfato. ¿Sí los ven? Este y este. Entonces voy a tratar de desplazar esto un poquito para que veamos más claro. Recuerden que los verdes son los que acabé de los fosfatos. Voy a borrar ese extremo. Y lo voy a poner los verdes y los para entonces miren que el insecto, como ya lo sabemos, él tiene que ser complementario al vector. Entonces, A, B, D, C. T, C y E. Y para allá tengo C, T, T, A. Mejor no, que me tengo para allá. T, T. T, T, C abajo y queda ahí. C y D. Y voy a poner los grupos funcionales. Entonces, para que vean que este es el inserto. T, T. Y los grupos funcionales. De los grupos funcionales, esa G es acá. Pues lo voy a poner con rojo. Y aquí hay un fosfato. Aquí está A y el fosfato. Allá el fosfato está en la A. Y aquí el OH está en la G. Entonces, ese es el inserto. Entonces, miren que obviamente los extremos tienen que ser complementarios. Entonces, ahí se generan puentes de hidrógeno. La ligasa, ¿qué es lo que va a hacer?
donde ella pueda ligar. ¿Cuántos nick, o sea, cuántos enlaces fosfodiéster faltan en esta molécula? ¿Cuál es? 1, 2, 3. Pero donde removemos un fosfato del vector, ahí hay un enlace fosfodiéster. Cuando tenemos un vector circular y hacemos un corte con una enzima de restricción, ¿cuántos enlaces fosfodiéster se pierden? 2. ¿Cierto? Entonces, me queda, falta uno aquí y falta uno acá. ¿Cierto? Entonces, el que falta aquí y el que falta acá son los del vector. ¿Cierto? Entonces, faltaría uno acá y otro acá. Pero recuerden que igual abajo también está. ¿Sí me van a entender? Porque ya ahora se convierte como una molécula abajo de acá. Aquí le faltarían. A ver, si yo dinero acá, me falta 1 y 2. Si yo uno esto con eso, me faltaría este, o sea, el que se une acá con este, 1. Y el que une esto con este, 2. Pero como hay un inserto, entonces el inserto es el que cuenta la fuente de fosfato. Entonces, ¿ya cuántos enlaces faltan? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, la ligasa va a resolver los enlaces fosfodiéster que cuenta la convención de tener un extremo 5' fosfato y un extremo 3' OH. ¿Cuántos de esos juntos? 2. ¿Por qué 2? Porque el inserto es la fuente de fosfato. 1 y 2. Entonces se puede resolver este. Este la ligasa lo liga. Y este, la ligasa también lo liga. Pero, por ejemplo, si usted transforma este vector, que le faltan 2 enlaces, le faltan 2 de 2, o sea, le faltan 2 enlaces en total, este vector no es viable porque le faltan 2 de 2. ¿Sí? Pero ustedes me van a decir, bueno, este también le faltan 2, pero le faltan 2 de 4. Ese sí es viable. ¿Por qué este no es viable? Porque una DNA polimerasa, cuando se está adosada o unida a este DNA, no va a encontrar una molécula intacta. Mientras que este medio intacto, o sea, solamente le falta uno. Y en el proceso de reparación él repara este. Y en la primera tanda de replicación él repara. En cambio aquí no puede reparar porque no hay una molécula intacta. ¿Listo? Entonces aquí sí repara. Entonces, este es el viable. El que le faltan 2 de 4 es viable. El que le faltan 2 de 2 no es viable. Por eso los lineales no son viables. Chicos, ¿esto es claro o vuelvo a retomar una cosa? Profe, sí, ¿me puede explicar nuevamente esa última parte, por favor? ¿Cuál es la primera parte? Pues sobre lo que acabas de decir, que 2 de 4 y... Bueno. Cuando uno tiene un vector lineal, así, de esta manera, ¿cuántos? Lo voy a acercar más para acá. Porque igual puede ir un contacto del fin. Entonces, cuando yo tengo un vector así, ¿cuántos enlaces
le falta fosforiesco. Le faltan dos. Uno que una esta cadena con este y otro que una esta cadena con este. Le faltan dos enlaces. Este vector no es viable. ¿Por qué? Porque cuando la línea polimerasa se monte, o sea, se haga el proceso de replicación que ustedes saben que tiene que estar en simultánea para poderlo replicar, él no va a encontrar una molécula. Miren que aquí le falta un enlace al núcleo. Mientras que allá hay al menos una convalida de secuencia. Entonces ahí no se puede. Este no es viable, nunca va a ser viable porque le faltan 2 de 2, ¿cierto? Pero, cuando yo le pongo un insecto, voy a dejar el insecto con esto. Cuando yo le pongo un insecto, ¿cuántos enlaces me faltan? 1, 2, 3, 2. Cuando resuelve la ligasa resuelve 2 de esos 4. Resuelve este y resuelve este. Pero aquí, háganse de cuenta que hay un nick. ¿Qué es un nick? Una falta de enlace fosforiesco. Pero existe la complementariedad de secuencia, ¿cierto? Esto es complementaria, nada más que le falta un enlace fosforiesco. Entonces, cuando la molécula está así, que le faltan solamente 2 de 4, entonces la molécula sí es viable, porque el primer proceso de replicación hace la reparación. ¿La reparación de qué? De este link y de este link. Entonces, por eso, este vector recombinante utilizamos solamente en una restricción sin viable. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces acá simplemente estoy esquematizando lo que acabo de explicar. Entonces, utilizando cualquier vector y un solo ciclo de restricción, acuérdense que el vector no pierde nada, no pierde ni una base. O sea, el vector si es de 2686, sigue siendo de 2686, porque no pierde nada. Entonces, ¿qué es lo único que pierde? 2 enlaces fosforiescos, le quedan 2 nicks. ¿Sí? Y esos nicks, digamos, para poder utilizar ese vector como un vector para fines de inflamación, lo tenemos que tratar con fosfatasa alcalina, donde esos fosfatos van a ser removidos y reemplazados por OH, por grupos OH. Entonces, los controles que se hacen es para finalmente verificar lo que las enzimas están haciendo. Entonces, el primer control es el que se hace con la enzima de restricción. Ese primer control tiene como objetivo confirmar que la enzima de restricción hizo el corte, de tal manera que uno pueda verificar que los sistemas funcionales están ahí. ¿Por qué verifican que los sistemas funcionales están ahí? Porque en el control con ligasa, la ligasa deshace lo que hizo la enzima de restricción. Entonces, simplemente se corta el vector, le quedan todos los grupos funcionales y con y sin ligasa verificamos si están los sistemas funcionales con la ligasa. Si no están, entonces, si la enzima no ha hecho la tarea de cortar, pues me va a crecer en el control sin ligasa las colonias donde recibieron el DNA que aún está circular. Entonces, esto es lo que uno ve. Control con ligasa, control sin ligasa. Entonces, con ligasa, háganse de cuenta que el vector se vuelve a cerrar. Resultado, el DNA está circular y sabemos que los circulares, pues sí son viables dentro de una serie. Ojo, estos controles son viables, o sea, uno hace el control, pero siempre uno tiene que tener en cuenta el control del control. ¿Sí? Los que estén en el laboratorio saben que el primer control que uno tiene que centrar es el control de la línea. Entonces,
viabilidad. ¿Qué te dice el control de viabilidad? Que las células están viables. ¿Por qué? Porque acuérdense que ustedes preparan unas células y esas células son sometidas a un estrés bastante grande en la medida que son congeladas a los 80 grados y vuelven a ser descongeladas. Ahí hay una pérdida importante de células, pero igual pues cuando ustedes siembran, pues uno normalmente cuando la célula está muy viable, veces como no alcanzas a ver ni siquiera unidades formales de colonia, sino que es una biomasa crecida sobre LD solo, no con ampicilina. Ampicilina y la otra plasma. Entonces por eso este control es sin ampicilina. ¿Qué otro control utiliza? Ese es el de viabilidad. Y el otro control es el de transformación. El control de transformación es un control que se les da y para verificar que su proceso de transformación está bien hecho. O sea, que las células están bien preparadas, que el plásmido logró entrar a la célula. Entonces, ahí, normalmente los controles de transformación les damos un vector circular. ¿Sí? Entonces, normalmente en esos controles uno ve más células crecidas que en la misma muestra que uno siembra. ¿Cierto? Entonces, el control de transformación se siembra en el con la ampicilina o con el marcador de selección. Esto, por default, siempre hay que hacerse. Entonces, cuando usted tiene que hacer una transformación, tiene que adicionar además otras dos placas: el control de viabilidad y el control de transformación. En el control de transformación, usted ya ve una reducción de la cantidad de células. ¿Por qué? Pues porque muy pocas células reciben el producto. Recuerden que la eficiencia de la transformación por choque térmico es una célula de límite. Entonces, miren que aquí normalmente sembramos alrededor de 10-20 microlitos y miren toda la cantidad de células que crecen. Mientras que aquí sembramos más o menos entre 30 y 40 microlitros de células y obtenemos unas células. ¿Sí? Por ejemplo, si en el control de viabilidad yo no veo nada, ¿eso qué quiere decir? Que todas las células estaban muertas, por tanto, todo lo que hizo con esas células no les sirve de nada. Pues no le va a crecer nada. Sin embargo, si aquí crece, pero aquí no crece, ¿eso qué significa? Que algo falló en el proceso de transformación, porque las células están viables, pero no fueron efectivamente transformadas. Es probable que le puso menos temperatura o le puso mucha más temperatura que una célula. Entonces, por eso es que es importante. O sea, los resultados que tuvimos de coligases y ligasas se validan sí y solo si hay un control de viabilidad bueno y hay un control de transformación. ¿Dónde son? El control de viabilidad siempre se ve una película o una biomasa. Miren, ¿cómo se llama la muchacha? Unidades formales por el niño. Pero en el control de transformación usted se alcanza de unidades formadas por el niño y eso crece o crece si el proceso está bien hecho. ¿Por qué? Porque además yo les doy un plásmido circular recién extraído. Y los plásmidos circulares recién extraídos tienen la característica que son mucho más pequeños. ¿Por qué? Porque están apretados, están recién extraídos de la célula. Tienen esas formas de súper enrollado. Y el súper enrollado entra mucho más fácil que un plásmido que viene de esta manera. Ahora se cuenta que un plásmido que viene de una ligación es una molécula amplia, grande, que ocupa mucho espacio. Entonces, por tanto, necesita un poro un poco más dilatado para entrar. En cambio, este, que es por transformación, háganse cuenta que es un papelito enrollado y entra más fácil, ¿cierto? Entonces, entendámoslo de esa manera. Pero aquí, yo solamente quiero saber si el proceso de transformación fue adecuadamente hecho. Ya que es posible que yo vea células aquí, vea células aquí y aquí no. ¿Por qué? Precisamente por la naturaleza del vector, que está muy grande, muy desplayado, muy amplio. ¿Cierto? Entonces aquí, pues
a uno le toca dejar, digamos, las células un poquito más del tiempo, 42 grados centígrados, o dejarlas que más tiempo en ese paso de que las células se unen al DNA. Pero entonces, estos controles solamente son válidos si aquellos otros controles están bien. Entonces, en el control de restricción, usted le pone ligasa y, digamos, deshacemos lo que acabamos de hacer. Por tanto, va a haber una población de DNA circulares. Mientras que en el control sin ligasa, si todo está dividido, o sea, porque uno digiere aproximadamente unos 50 nanogramos de DNA. Entonces, de esos 50 nanogramos, uno normalmente toma aproximadamente un 10%. Entonces, si aquí no hay nada, es probable que todo esté lineal, ¿cierto? Porque no tiene gas. Ahora bien, cuando esto ya le sale así, entonces ahí sí, tomas ese DNA, este DNA que tienes así, aquí ya linealizado, le incorporas la molécula alcalina, haces el tratamiento que normalmente es 1 hora con 60 grados centígrados. Luego, ¿qué haces? Sacas los controles con y sin gas y vuelves a transformas. Si no te crece nada, ¿qué quiere decir? Que en el control que tiene ligasa, pues si todo el DNA está completamente desfosforilado y no hay nada de DNA circular, entonces esperaría esa ligasa. Si por ejemplo en el control sin ligasa, si por ejemplo en este obtenemos colonias, allá también las hay, ¿cierto? Porque es la misma muestra. Entonces no es que hagan todavía fosfato, sino que todavía hay DNA circular y allá también puede circular. Entonces uno depende de ese control para poder interpretar. Entonces, pero lo importante es que entendamos dónde está la falla. O sea, si yo tengo, por ejemplo, células acá, ¿qué quiere decir? Tengo que volver a la enzima recepción, tengo que volver a hacer la digestión. Pero si veo células acá, aquí también van a estar. Entonces, eso es lo importante de los controles. Ya lo había explicado, al insecto solamente se le hace el tratamiento con enzima de restricción, no hay necesidad de desfosforilarlo, porque si lo desfosforiláramos, ¿qué pasa? No me puede cerrar 2 de los 4, sino que ninguno, pues ahí ya no se puede hacer nada. Entonces siempre el insecto es el que corta una fuente de fosfatos de la mitad, o es el que permite resolver la mitad de los demás. Entonces acá miren que tenemos el vector con todos los OH previamente tratados con enzima de restricción y con fosfato alcalina, y el insecto es el que va a venir a resolver 2 de los 4 mix. Miren, aquí hay un mix, aquí y aquí. El insecto va a ser capaz de resolver este y este. Gracias a ti, al fosfato. Los otros quedan para que en la primera tanda de replicación se resuelvan estos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es ponerle tamaños a esto para que vean que los productos, tanto por restricción como por PCR, son muy diferentes con respecto a cuando hacemos el proceso con 2 enzimas. Con 2 enzimas, recuerden que el vector pierde el fragmento que hay entre las 2 enzimas. Pero con una enzima de restricción, el vector no pierde nada. Entonces va a ser muy diferente. ¿Qué tamaño quieren que le pongamos al insecto? Si quieren el del ejemplo anterior para que vean que sí
Entonces, tamaño del vector recombinante. Ahí, si no le tenemos que restar nada, sería 2.386 más 1.500. Tamaño del vector digerido, lo mismo, porque no pierde nada. Pierde solamente 2 unidades. Entonces, en este vector recombinante, por PCR, por M13, ¿cuál sería el tamaño? Y con los primers del inserto, ¿cuál sería el tamaño? Y por enzimas de restricción, ¿cuál sería el tamaño? Aquí, tanto para el transformante como para el recombinante. Y aquí, igual. ¿Por qué no se desrestan? No se desrestan por esta razón, porque el vector solamente pierde 2 enlaces positivos, no pierde nada más. No hay pérdida de medio. Si usted corre, el vector digerido. En un media gaseosa, ahí sí, pero es digerido. Recuerden que el digerido, que es lo que tiene de particular, que ya está idealizado. Entonces ahí sí corre por el tamaño. Entonces, ¿qué tamaño es ese vector? 2.386. Entonces, más o menos, si está en la banda de 3.000, más o menos te da una banda. No vas a ver 2 bandas, ni 3 bandas, ni una banda de alto peso molecular. Ahí solamente vas a ver una banda de más o menos 2.600. ¿Cierto? De casi 3.000, porque normalmente los marcadores saltan entre 2.000 y 3.000. Entonces, un poquito más abajito de la banda de 3.000. Ahí sí, pero no vas a ver ninguna otra banda. ¿Por qué? Porque el vector simplemente es linealizado. Nada más. ¿Sí? Bueno, entonces, por PCR con primer M13, ¿qué haríamos? Les voy a decir, mira, ya está los traen. ¿Qué tamaño hay del primer Atlanta? 103. 103. Entonces, en el que es transformante, aquí no, o sea, siempre pongo el ejemplo del transformante porque siempre va a haber una colonia que está ahí pegada. Pero normalmente en este tipo de experimentos, normalmente no voy transformantes. ¿Por qué? Porque es fosforiló. Entonces ahí estás quitando todo ese ruido. Entonces, si los vieran, si se viera, ¿qué tamaño tendría? Tengo un gen de agarosa, voy a correr un primer N13, el transformante y el recombinante. El transformante, si hagamos de cuenta que lo vamos a tener, ¿qué tamaño tiene el transformante? Tendría o debería tener. El transformante. Recuerden que es PCR. Por PCR, ¿cuántos fragmentos obtengo? Uno. Se los voy a volver a poner. Primer forward, primer reverso. ¿Cuántos tienen? 103. Una banda de 103. Y el fenotipo recombinante. 1600.
no pierde nada. 103 más 1500, 1603. Si lo hiciera con los primers del inserto, ¿qué veo en el transformante y qué veo en el recombinante? En el transformante no se vería ninguna banda. Ajá, Y en el recombinante, 1500. 1500. Esto es más pequeño. Y si lo hago con enzimas de restricción, primero, ¿qué enzima selecciono? La misma, sí. ¿Qué enzima? Profe, yo tengo una duda, porque en el que hicimos con M13 no se le afecta a los 103.215 que habíamos hecho la vez pasada. Porque cuando cortas con una sola enzima de restricción, mira lo que sucede. El vector no pierde nada, porque es la misma enzima de restricción, es una sola enzima de restricción. Y cuando es una sola enzima de restricción, lo único que pierde el vector son dos enlaces. Entonces, por eso, tú no tienes que prestar absolutamente atención. Bueno, entonces, con enzimas de restricción, ¿con qué enzima lo haríamos? Si es para verificar solamente la clonación. Porque es diferente verificar la clonación que la dirección. ¿Sí o no? Se puede utilizar la misma. ¿Qué veríamos en el fenotipo transformado? Que repito, no debería de obtenerse fenotipos transformantes porque están los proyectos correlados, pero existe la posibilidad. Una sola banda, se quita mano. 2685. Una sola banda, voy a poner un marcador de peso aquí. De 3000, otro de 2500, otro de 1000 y otro de 1500. En el fenotipo transformante, con eco R1 vamos a ver una sola banda de más o menos 2686. Un poquito más de lo que y en el fenotipo recombinante. La misma porque la misma de acá, y como lo hicimos con eco R1 y la clonación fue con eco R1, él libera la banda que acaba de insertar. O sea, una banda de 1500 y una banda de más o menos 2300. ¿Que se puede hacer con otras enzimas? Sí. Pero para fines de verificar la clonación, generalmente siempre se hace con la misma enzima de restricción con la cual se clona.
no hay una receta para saber cuánto, ¿no? O sea, la receta es aplique el más y el menos dependiendo de las enzimas de restricción que utilizamos. ¿Listo? Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque yo sé que esto es un tema como en genética. Aquí en ingeniería genética solamente utilizamos las enzimas de restricción tipo 2, ¿cierto? Que recuerden que las enzimas de restricción tipo 2, todas las enzimas que yo les saque en el laboratorio de restricción son de tipo 2. ¿Por qué? Porque ellas hacen el corte en el sitio de reconocimiento. Acuérdense que las 1 no hacen eso y las 3 tampoco, entonces por eso solamente las enzimas de restricción de tipo 2 son las que utilizan. Recuerden que las enzimas de restricción son únicamente producidas por bacterias, mientras que hay otras enzimas que también utilizamos en el laboratorio que son producidas por fagos, que la que más utilizamos es la T4, la T4 libres. Entonces, recuerden que las enzimas de restricción reconocen secuencias palindrómicas, y que las secuencias palindrómicas puede ser entre 4 a 8, pero hay unas enzimas de restricción que su sitio de restricción es un poco más grande, pero esas, digamos, son unas excepciones palindrómicas. Recuerden cómo se construye una secuencia palindrómica. No todas las secuencias son palíndromos, recuerden que el palíndromo se llama a que se lea igual de izquierda a derecha, derecha a izquierda, pero miren que para el DNA aplica, pero una en una cadena y otra en la otra cadena. Por ejemplo, entonces esta es una secuencia palíndroma porque recuerden que para ver si es palíndromo, usted lo parte a la mitad. Y si eso es complementaria, es palíndromo. A con T, A con T, G con C. Entonces hacemos la cadena de abajo, C, T, T, A, G. Esto de aquí para allá se lee G, A, T, T, C. Y de allá para acá se lee igual, G, A, T, T, C. Esto es un palíndromo, ¿listo? No todas las secuencias son palíndromos. O sea, usted como lo puede analizar, por ahí hay varias plataformas que uno puede predecir eso. Entonces, uno pues, simplemente las analiza y ya. Bueno, recuerden que estas secuencias o las enzimas de restricción cortan en ambas cadenas y siempre en la misma posición. Miren que el sitio de corte de R1S siempre corta entre G y A, sea en la cadena de arriba o en la cadena de abajo. Entre G y A y entre G y A. Siempre es así. Sea enzimas que hacen bordes cohesivos o sea enzimas que hacen bordes de tipo rojo. Siempre es en la misma posición. Recuerden que en las bacterias este sistema o estas enzimas de restricción pertenecen al sistema de restricción y modificación, que siempre está el nucleasa de restricción y la nitrotransferasa. Nosotros en este curso no utilizamos las nitrotransferasas, pero a veces a uno le toca utilizar una nitrotransferasa, por ejemplo, cuando estás clonando y te diste cuenta que al amplificar el producto se generó un sitio de restricción. Entonces ahí pues se toca modificar el producto. Entonces hay cositas que se pueden utilizar, ¿cierto? Pero no son tan comunes las mezcladas como son las enzimas de restricción. Ese es el corte, que esto no es para que se lo aprendan ni mucho menos. Esto solamente lo traigo a colación para que recordemos que primero la nomenclatura de las enzimas obedece a la fuente de la enzima. Entonces, por ejemplo, VAN H1 se llamaban B del género, bacillus, AM, aminotransferases, o sea, las dos primeras letras. H es el tipo 1 hace referencia a que fue la primera enzima en esta bacteria que se descubrió. Con eco R1, pues ya sabemos que es de Escherichia coli. Con eco R1 ya vamos como el eco R6, ¿cierto? Porque a medida que avanza el tiempo, pues las bacterias van evolucionando y van generando procesos de restricción. ¿Qué es lo importante? Que ustedes sepan interpretar eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno a veces necesita cortar un inserto con una enzima y el vector con otra enzima, pero que a la vez me den extremos que sean complementarios. Entonces, hay muchas plataformas que te ayudan a hacer eso, pero lo importante es poderlo cumplir. ¿Listo? Repito, esto no es para que se lo aprendan, sino para que lo sepan interpretar.
Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un DNA genómico que me ofreciera esos diferentes fragmentos, ¿cuál de ellos es susceptible de pegarse en este vector? El A, solamente el A. Entonces, miren que por eso es tan importante uno poder hacer un proceso de clonación, ojalá con dos enzimas. ¿Para qué? Para que el insecto siempre se disponga en el lugar que yo lo quiero decir. Por ejemplo, eso lo vamos a ver mucho más adelante, para fines de expresión de proteínas, sí o sí tiene que ser así con dos enzimas. ¿Por qué? Porque en los vectores de expresión, además de clonar, usted tiene que dejar la secuencia en el sentido del cromosoma. Entonces ahí sí es muy importante la orientación. Entonces acá, pues el único que puede ser susceptible de ser clonado es este. Pero miren que el susceptible de ser clonado se identifica es porque hay una complementariedad de secuencia. Pero eso no me alivia los nicks. Los nicks solamente se van a aliviar o solamente se van a reparar con una ADN. Este es uno de los vectores que utilizamos pues, frecuentemente. Miren cuál es la diferencia de este vector. ¿Qué le ven de particular a este vector? Viene la I. El hecho de que tenga la I, ¿qué significa? Significa que este vector, cuando se vaya a utilizar para fines de clonación, se debe definir y proteger para que las colonias crezcan con ese fenotipo blanco y azul. Porque miren que tiene la Z', o sea, el gen que codifica para una fracción de la beta-galactosidasa. Pero si aquí está la I, él siempre viene, se posa acá en el operador y no me va a dejar pasarla a la RNA comunidad. Entonces, todas las colonias me pueden crecer color ámbar si no le dejas crecer. Entonces, eso es lo que uno tiene que. Yo no les estoy diciendo que todo el mundo lo tiene que aprender, no es simplemente saber interpretar. Cuando usted compra un vector o está utilizando un vector, mínimamente debe saber qué quiere ese vector, ¿cierto? Para saber cómo es que trabaja el vector. Bueno, sin embargo, muchas veces las clonaciones utilizando enzimas de restricción pueden ser un poco más tediosas. ¿Por qué? Porque eso implica que usted conozca la secuencia, que manda a diseñar primers, que son más caros. ¿Por qué? Porque tienen los sitios de restricción. Eso te limita mucho. Por ejemplo, si yo quiero amplificar un producto y tengo los primers para amplificarlo, no lo puedo clonar simplemente porque no tiene los sitios de restricción. Entonces, digamos, tratando de aliviar esas situaciones que se presentan, que obviamente tener unos primers con dos sitios de restricción es tener algo demasiado estático, porque no lo puedes utilizar para otra cosa. Entonces, por ahí hay en el mercado, yo no le estoy haciendo propaganda a alguna casa comercial, porque de esto hay varias presentaciones de diferentes casas comerciales. Hay por ahí unos sistemas de clonación que se llaman de fácil y rápida clonación. Entonces, ¿qué te ofrecen esos sistemas? Esos sistemas de clonación te ofrecen que tú puedas clonar cualquier insecto sin necesidad de tener sin necesidad de tener sitios de restricción. Entonces es una clonación sin enzimas de restricción. ¿Cómo creen que uno puede hacer eso? Usted simplemente amplifica y ya. ¿Cómo podríamos hacer eso? Estos sistemas se llaman, sea que se llama PL cloning o sea que se llame en el PGF, que también es muy famoso. Estos sistemas se basan en que este es el sistema de clonación. Entonces, normalmente cuando, por ejemplo, en el laboratorio nosotros lo tenemos porque las clonaciones son fáciles y son rápidas. ¿Cierto?
Y desde que el producto está amplificado, lo mezclas con el vector y ya listo. ¿Cierto? ¿Esto en qué se basa? Se basa en un plásmido que se llama PCR 2.1 o se puede llamar Turbo PA. Hay varias versiones, ¿cierto? Pero en todos, ¿qué es lo que aplica? En todos, lo que aplica es que usted tiene que tener un producto de PCR amplificado, pero ¿qué le vende particular donde dice PCR Product? ¿Unas qué? Hay una colita de A, ¿cierto? Entonces, esa pequeña cosita es lo que permite la conexión. Porque cuando usted amplifica productos de PCR, él amplifica una secuencia, o sea, amplificas tu producto y él te va quedando así, ¿cierto? Te va quedando complementaria la cadena de arriba con respecto a la de abajo. Pero, ¿cuál es la única condición que debe reunir el inserto para ser susceptible de clonarse en un sistema como este? Que sea amplificado con una DNA polimerasa que tenga la actividad de incorporar colas de A a los 33. Y eso no lo hacen todas las DNA polimerasas. Entonces, hay algunas DNA polimerasas que hay unas que, pues, por ejemplo, las DNA polimerasas que uno compra, digamos, así que son un poco más económicas en el mercado, esas no tienen esa actividad. Entonces, por eso uno se tiene que fijar cuál DNA polimerasa estás utilizando. Porque si no tiene esa actividad, ella no pone eso. Y este sistema se basa en que esa DNA polimerasa ponga las colas de A en el sistema 3. Si no las pone, olvídese. ¿Por qué? Porque tiene que poner unas colas de A. Porque, digamos, esa es una colita cohesiva que yo sé que es un solo nucleótido para poder unirse al vector. ¿Cómo mide el vector? El vector es un vector que viene linealizado y monta unas colas de T. Realmente es una cola de T. Entonces, la complementariedad de secuencias se da entre las A y las T. Miren las dos T aquí. 2T aquí y 2T acá. Que realmente solo se utiliza una. Son dos, pero realmente solo es una la que se utiliza para hacer la complementariedad de secuencias. Entonces, digamos, estos sistemas son fáciles, rápidos, son bastante amigables, porque uno solamente tiene que tener amplificado el producto con los primers que usted quiera, pero la única condición es tener una DNA polimerasa que tenga esa actividad de unir colas de A en el extremo 3. Entonces, uno como averigua eso, pues mira la DNA polimerasa que estás utilizando y mira si tiene. Si no dice que tiene la actividad de unir colas de A en el extremo 3, él no las pone. ¿Listo? Entonces, esa es como la única situación. Bueno, con este vector, uno también tienes que verificar. Bueno, con este vector, tú ligas, o sea, tienes tu producto amplificado, ¿cierto? Con este producto, con este sistema, uno puede tener, digamos, PCRs donde obtengas un producto o que obtengas 2, 3, 4 productos. Si es una múltiple, van a ser varios productos. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal siempre es que usted en la amplificación obtenga una sola banda, una sola. Pero si usted mezcla ese vector con una PCR que tiene 5 bandas, pues vas a tener todas las posibilidades de que eso te clone, ¿cierto? Entonces, cuando tú hagas la transformación, tienes que analizar cada clon a ver si cogió este, o este, o este, o este. Pero si lo haces con un único producto, tú sabes que todas las colonias van a ser este producto, van a tener este producto. Uno lo puede utilizar de diferentes maneras, ¿cierto? Dependiendo de lo que usted esté necesitando.
importante es la forma en que usted verifica los clones. ¿Por qué? Porque usted siempre tiene que verificar los clones. ¿Por qué siempre los tiene que verificar? Porque uno los tiene que caracterizar, tiene que saber cuál es el clon que estoy buscando o no. Y además eso lo tienes que mandar a secuenciar. Entonces, ahí está el medio del asunto. Entonces, si tuviéramos un único producto que fuera un inserto de 1500, ¿eran 1500 ahorita? Sí. Entonces, si el inserto es de 1500 pares de bases, entonces, ¿cómo haríamos la verificación por PCR y por encima de restricción? Este tiene 3000. Esto lo voy a poner grandecito porque lo necesitamos para lo que vamos a hacer. Entonces, si tenemos un inserto de 1500, el tamaño del vector sólido son 3929, entonces, ¿cuánto es el recombinante? La sumatoria de los dos. Aquí no se pierde nada. Entonces, el recombinante tiene un tamaño de 3929 pares de base más el inserto que sería 1500. 3, 4, 5429. Si hiciéramos la verificación por PCR, hice la transformación, aquí es muy probable que te crezcan tanto colonias blancas como azules, porque miren que este sistema, miren que acá está la Z'. Miren que aquí está el promotor, la Z'. Esta versión de este vector no tiene la versión con la I. O sea, con este nunca se utiliza el PTI. ¿Listo? Con los primer N13, que son los mismos del otro, pero aunque sean las mismas secuencias, o sea, son las mismas secuencias de los primers, no hay la misma cantidad en pares de base. Recuerden que en el PUC o en el PUC de los 19 son 103 de primer a primer. Aquí es un poquito diferente, son más. Entonces, voy a contar las bases que hay antes de y después de. ¿Listo? Entonces, voy a contar los triplets. Aquí están completitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Entonces, para este lado son 29 por 3. Y esto ¿más cuánto? Más 2. Y del producto por allá, no me dejen olvidar estas dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Estoy contando tripletes y es hasta el prime, no toda esta secuencia. Hasta acá me dan 36, más 1, más 2.
9 por 3, 27 van 2. 3 por 2, 6 y 2 son 8. 87 más 2 serían 89 bases en la parte de arriba. Y aquí 36 por 3, 3 por 6, 18 más 1, 3 por 3, 9 y 1, 10. Más 3 serían 111. ¿Esto por qué lo hacemos? Lo hacemos porque miren que es muy diferente lo que uno amplifica con los mismos primers en diferentes vectores. Entonces miren que en el PCR 2.1, que es este, lo que se amplifica con los M3 del primer es la suma de esto más esto. O sea, esto más esto, hasta el primer, no todo completo, hasta el primer. ¿Eso cuánto me da? 200. 10 va 1, 8, 9, 10 va 1, 200 para el 3. Entonces, si yo amplifico con primer M3 en el fenotipo transformante que veo y en el recombinante que veo, en el transformante que se ve, Los 200. los 200, porque es lo que tú amplificas, sí, o sea, no hay producto. Lo que tú amplificas desde M13 forward hasta M13 reverso. Entonces, ¿qué ves? 200. Una banda de 200. Y el fenotipo recombinante, 1700. 1700. Ahí sí se le tiene que sumar completo porque esto no es con enzimas de restricción, sino que el vector igual no pierde nada. Entonces serían los 1500 del inserto más lo que tiene el vector, que son 200. Entonces aquí serían 1700. Si es con los primers del inserto, en el transformante que se ve y en el recombinante que se ve. Transformante, ¿no? En el transformante nada y en el recombinante 1500. 1500. Entonces miren que todos los vectores, a pesar que son los mismos primers, no vuelvan lo mismo. ¿De qué otra forma se puede verificar? Con enzimas de restricción. Este vector está diseñado, o más bien, como es un vector que, o sea, este sistema de clonación uno lo compra, ¿cierto? Y ese vector, digamos, uno no lo puede tener vivo en una celda. ¿Por qué? Porque ya cuando se circulariza, pues ya no me sirve para nada porque no hay ninguna restricción que me corte y me deje las T's, o sea, que me lo deje así como la casa comercial me lo entrega. Entonces, él sí se circulariza, pero uno ya no lo puede utilizar para nada más. Entonces ahí es donde está pues, como el negocio de vender un vector lineal con esta característica. ¿Con qué enzima de restricción pudiéramos hacer la verificación de la clonación? Con EcoR1. ¿Cuántos fragmentos obtendrías con EcoR1? Miren cuántos sitios de restricción ven para EcoR1. 2. Pero digamos, esa es la característica de este vector. Y siempre están los sitios de EcoR1 antes de y después de, ¿cierto? Entonces miren que es el primer sitio de restricción que hay antes del producto y después del producto. Entonces miren que realmente él lo que hace es liberar el producto con un pedacito pequeñito del vector. ¿Cuántos fragmentos serían? 3, 6, como 9 pares de bases, que eso pasa completamente desapercibido en de agarrosa. Entonces, en el fenotipo transformante, si yo difiero con EcoR1, ¿cuántos fragmentos vería?
pares de bases, y esto aquí, eso nunca se ve, porque son más o menos 9 bases, eso no se ve, pero sí migra en más o menos a la altura de 4.000 pares de bases. Y en el recombinante, ¿qué veríamos? Veríamos el mismo vector, o sea, pues el mismo tamaño de banda. ¿Y qué veríamos aquí? Hay muchas posibilidades, porque usted no sabe si en esos 1.500 pares de bases hay 1 o 2 o 3 sitios de restricción para el QR1. Eso no se sabe, porque usted clona, o sea, este sistema no es que no sirva para productos que son cortados con el QR1. Uno se da cuenta, es cuando hace la restricción. Uno puede ver esto, un producto de 1.500. Si no hay sitios de restricción al interior del inserto. Si, por ejemplo, el inserto tiene un sitio de restricción en la mitad para EcoR1, vas a ver, ya no ves 1.500, vas a ver una banda gruesa de más o menos 750. ¿Por qué? Porque son 2 bandas de 750. Recuerden que la intensidad de fluorescencia de una banda depende de la concentración. Entonces, si hay 2 bandas, si este sitio de restricción está en la mitad, entonces son más o menos 750 y 750. Si, por ejemplo, no es un sitio de restricción, sino es un sitio en la posición 400 y otro sitio en la posición 900, entonces usted tiene que hacer los cortes. Verías una banda de 400 a 900, esta banda será de 500. Otra banda de 500 y de 900 a 1500 serían 600. Y otra banda de 600. ¿Qué es lo importante? Que la sumatoria de los fragmentos dé el tamaño del inserto. ¿Cierto? Entonces, con este sistema de clonación, cuando uno verifica con EcoR1, hay muchas posibilidades. Que tu inserto no sea cortado, o que tu inserto sea cortado 1 vez, 2 veces, 3 veces. Pero lo importante es que la sumatoria de los fragmentos te dé el tamaño del inserto. ¿Listo? Por PCR no pasa eso, ¿cierto? Por PCR se amplifica el producto y ya. Chicos, yo creo que lo dejamos hasta acá. Continuamos mañana. Recordemos, por favor, los chicos de MIB, lo que tienen que hacer mañana. Yo les mandé la guía en la parte de indicación. Deben hacer unos cálculos dependiendo de las concentraciones entre tanto el inserto como el. Vamos a trabajar